Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Tibetano, jugador de Tekken 8 para Gaming Gladiators. Os voy a hacer ahora una review del Tekken 8, de lo que nos espera este juego. Acaba de salir el 26 de enero y hay un montón de cosas por descubrir, así que vamos a ello. Primero de todo hay que empezar diciendo que Tekken 8 nos trae mucho contenido nuevo, a diferencia de Tekken 7. Entonces, empezamos con la historia del Tekken 8. Tenemos la historia del clan Mishima. 今さら何の用だ三島 Vale, continuamos con la saga Mishima, que lleva siendo desde los Tekken anteriores la protagonista de la historia del Tekken. Este caso es una historia de aproximadamente 3 horas y media que podéis jugar sin parar. La recomiendo muchísimo. Yo he hablado con un montón de gente, a todos les ha gustado mucho la historia. Pero aparte, también tenemos una historia alternativa de los 32 personajes, que se llama Episodios de Personaje, donde podéis jugar la historia o microhistoria de cada personaje del Tekken 8, para que os enteréis un poco del lore de cada uno de los personajes. Por otra parte, tenemos el modo offline, como siempre en cada juego de Tekken. Tenemos este modo donde sobre todo se usará para jugar torneos, pero aparte del modo offline 1 contra 1, tenemos también una misión arcade que nos permite meternos en un arcade. Es una experiencia offline, ¿vale? Lo veremos luego también en online. Y tenemos ahí varios rivales con los que enfrentarnos. Seremos como un participante nuevo que acaba de llegar a la escena del Tekken 8 y tenemos que llegar como al máximo nivel ganando a una serie de oponentes. Entonces vamos subiendo de rango y vamos llegando al máximo rango. En este caso, el máximo rango de Tekken 8 es Dios de la Destrucción. Aparte del modo arcade que tenemos en modo offline, tenemos también el versus, que hemos comentado antes, que es 1 contra 1 contra un amigo o contra el CPU, que sería la máquina. Luego tenemos el modo práctica, donde podéis mirar todo lo que queráis de vuestros personajes, tanto movimientos como sidestep, como backdash, el movimiento de cada personaje en sí. Podéis mirarlo absolutamente todo, tenéis entrenamiento de castigos, tenéis una serie de herramientas increíbles. Lo recomiendo muchísimo el modo práctica, porque es la manera de verdad en la que vais a aprender a jugar a este juego. Y como no nos podemos olvidar del famoso Tekken Ball, que vuelve desde Tekken 3, que no habíamos tenido este modo de juego. Es un modo de juego que probablemente ya habéis conocido, ya sepáis cómo funciona. Básicamente es 1 contra 1 entre los 32 personajes que tenemos de Tekken 8, con diferentes tipos de balones. Tenemos entre balón de playa como balón de acero, y podemos, con los diferentes golpes de los personajes, incluso podemos utilizar el Rage Art, podemos utilizar el sistema Hit para golpear a la pelota. Y tiene una ciencia detrás increíble, que os animo a que practiquéis mucho también el Tekken Ball y veáis cómo funciona cada golpe, porque hay golpes que frenan la pelota, otros golpes que hacen que la pelota vaya en zigzag, otros que potencian el balón. Por lo tanto, os animo mucho a que, si os gusta el Tekken Ball, metáis horas, porque podéis ser los mejores de ese juego. Y ojo, porque también hay un modo online de Tekken Ball, por lo tanto podéis ser los mejores onliners del Tekken Ball también. En lo que respecta al online, tenemos varios modos de juegos en online. Tenemos el salón de lucha de Tekken, que básicamente es como el salón de lucha de Tekken offline, pero online. Tú tienes tu personaje, tú te creas tu avatar, te creas tu personaje como eres tú o como tú quieras creártelo. Vas a un salón de lucha que es como unas arcades, unas máquinas arcades dentro de un espacio gigante. Es como una experiencia offline. Yo que he ido mucho a torneos offline, me recuerda mucho al acercamiento que hay. Puedes acercarte a otros players, hablar con ellos, puedes interactuar con su fantasma, por ejemplo. Puedes jugar simplemente casuales con la gente que hay por ahí. Y tenéis que poneros en un arcade cada uno, o sea, en el mismo arcade, en un lado cada uno, y poneros a jugar partidas. Y también hay Tekken Ball Online, que vais a la parte de la playa, os acercáis donde están las arcades en la playa, y tenéis por ahí el Tekken Ball también. Para mí es una cosa muy buena que han metido Tekken. La verdad que el sistema de lobbies clásico me parece ya un poco aburrido, y esto la verdad que le da una magia y unas vibras muy buenas al Tekken. Tenemos las partidas igualadas, que son las rankeds de toda la vida. Podéis meteros a jugar con conexiones de +2, -2, más o menos de rangos por encima, con conexiones de 5 barras, de 4, de 3 o por encima. Podéis elegir un poco ahí a vuestro gusto cómo queréis jugar. Tenemos también crossplay, que esto es lo nuevo de Tekken 8 comparado a los otros Tekken. Podéis jugar con vuestros amigos de todas las plataformas desde vuestra plataforma. Esto me parece lo mejor incorporado a Tekken, porque siempre está el amigo típico que no tiene PC y tú estás en PC y no podéis jugar. Pues ahora no hay excusa, ahora podéis jugar.
Respecto a las rankeds, bueno, es como toda la vida funciona, empezamos desde el primer dan, desde el rango plateado, y el objetivo es llegar al último rango, que es Dios de la Destrucción. En ese momento te habrías pasado las rankeds, por decirlo así. Ahora estamos todos intentando llegar a este rango lo máximo posible. Hay como una carrera entre todos los jugadores, pero estoy seguro que con que juguéis casual poquito y vais subiendo poco a poco, sentiréis una satisfacción enorme, porque de verdad, aunque sea solo una pegatina, los rangos, cada vez que vas subiendo un poquito más de rango, notas como un crecimiento personal dentro del juego. Y os recomiendo mucho que si queréis aprender más sobre este juego, practiquéis y todo lo que habéis practicado lo vayáis a demostrar ahí en Rankeds, en partidas online. Ya para terminar con el online, tenemos partidas rápidas, que es un sistema de juego de toda la vida de Tekken también, donde tú te pones a buscar una partida con cualquier persona que te empareje, da igual el rango, da igual donde esté, da igual la plataforma, también hay crossplay aquí, y podéis jugar sin necesidad de etiquetas, sin necesidad de rangos. Uno puede ser muy bueno, otro puede ser que está empezando, da igual, podéis jugar entre cualquier persona. Y va muy bien cuando quieres simplemente divertirte un rato, pasar el rato con el Tekken y jugar sin necesidad de subir o bajar de rango. Os lo recomiendo mucho. Y luego tenemos partida de jugador, que es un poco lo mismo que las partidas rápidas, pero específicamente con vuestros amigos o con las personas que queráis jugar específicamente dentro de cada sala. Partida de jugador te ofrece una serie de salas donde puedes elegir en qué sala meterte y empezar a jugar con los que estén en esa sala. Es algo muy clásico, esto sí que es un sistema como de lobbies de toda la vida, y entonces no tiene muchísimo más. Y por último tenemos los marcadores, donde enseñan los rangos de cada uno, quién es el mejor del mundo ahora mismo en Rankeds, dónde está cada uno posicionado con su puntuación, con su personaje. Tenemos varias opciones de mirar, pero bueno, son unos marcadores, no hay jugabilidad ahí dentro. Y no nos podíamos olvidar de la personalización, que es algo que está siempre en los Tekkens. Es algo que a mí me encanta porque tú puedes poner en tu personaje lo que quieras dentro de lo que hay en el juego. En el Tekken 7 teníamos la famosa rana, el flotador, que se le ponía a la Kuma, me acuerdo que mucha gente se le ponía a la Kuma. En este caso pues igual, funciona similar, podemos personalizar nuestro personaje, podemos personalizar nuestro avatar, podemos personalizar nuestro jugador, la información del jugador, dejarlo todo más bonito, todo más estético para cuando juguemos con alguien, pues hacernos lucir de esa manera todas las cosas que tenemos, porque se consiguen también las etiquetas, los trajes se consiguen jugando también. Entonces es para un poco quedar guapos, quedar estilosos y que cada uno llevemos un estilo distinto. La verdad que es un puntazo para mí la personalización en los juegos, porque te da como tu identidad propia y os lo recomiendo. Recomiendo que cuando vayáis a Rankeds, 5 minutos antes personalicéis vuestro personaje y así tenéis vuestro personaje único para jugar. Por último tenemos el sistema de repeticiones, donde te permite ver las repeticiones de otras personas que han subido a la nube del Tekken sus jugadas, sus mejores partidas. También tenemos nuestras propias repeticiones, donde nos ofrecen consejos dentro de la propia repetición, conforme cosas que no hemos hecho bien, cosas que podríamos mejorar. Os lo recomiendo muchísimo si queréis mejorar en este juego, id a repeticiones, miraros vuestras partidas que habéis perdido, incluso las que habéis ganado también. Y el juego os dirá qué mejorar, qué castigar mejor, qué movimiento deberías haber hecho. Podrás interactuar dentro de la propia partida y simular que estás jugando en ese momento para poder mejorarlo y que tú veas en tiempo real qué es lo que podías haber hecho. Por lo tanto, os lo recomiendo mucho, el apartado de repeticiones también, junto al de práctica, os lo recomiendo mucho para la hora de mejorar de cara a ser un mejor jugador de Tekken. Y ya está. Esto sería todo por esta review. Tenemos, ya habéis visto, muchísimas cosas nuevas sobre la historia. Por favor, no hagáis spoilers. La gente quiere jugar la historia y los spoilers son lo peor. Todavía yo no me he acabado la historia. Estoy con ansias de ver qué sucede al final. El modo online es para mí mi modo favorito. El modo Rankeds y el modo el arcade nuevo que ha salido son mis modos favoritos, sin duda. Creo que este juego tiene muchísimo potencial. Es creado en una nueva generación, es como un nuevo cambio de chip, un nuevo cambio de juego, pero no solo por la jugabilidad, sino gráficamente, el apartado visual, también el apartado de
de funciones que hay nuevas, como el arcade, como el práctica, como las repeticiones donde puedes interactuar. Creo que en conjunto es un juego que ha salido muy bien. Vamos a ver qué tal y qué nos depara estos próximos meses, pero me vais a ver a mí metiendo en todo esto seguro. Durante los próximos meses me podéis ver en todas mis redes. Muchas gracias a Gaming Gladiators también por el apoyo constante que me dan. Podéis seguirme en mi Twitter, podéis seguirme en Twitch también. No os olvidéis, Tibetano TK son mis redes. Y nada, muchísimas gracias por ver este vídeo, por ver esta review. Nos vemos en la próxima.